Hola, bienvenidos a Botox y Galletas. Este es el episodio número 8. Yo soy Karen Y yo soy María. y hoy tenemos una invitada llamada Gabriela. Con nosotros está Gaby Ceseña y vamos a estar platicando de ella sobre sus proyectos, su vida, Su su trayectoria. trayectoria. Para quienes no la conocen, Gaby Ceseña es coreógrafa, directora y docente actualmente. Qué emoción, muchas gracias por estar aquí y también es una amiga que queremos mucho. ¿Cómo estás? Estoy muy feliz. Gracias por invitarme. Gracias Me por siento venir. súper honrada de ser su primera invitada. Nosotros también. Nosotros más. Sí. Sí. La verdad es que queríamos invitarte porque, bueno, yo que te conozco desde muy pequeña y he visto todos los proyectos en los que has trabajado y tu trayectoria, me interesa mucho saber sobre todos los pasos y esa disciplina que te ha llevado hacia donde estás hoy y además de hablar un poco de los proyectos actuales en los que estás. Pues vamos a empezar. ¿Cómo empiezo? ¿Qué les cuento? Yo te quiero preguntar algo, porque yo, o sea, te conozco, pero no sé, o sea, te conozco muy como por encimita, ¿no? Entonces, mi, yo siempre me he intentado acercar a las artes de diferentes maneras, pero algo que se me hace súper pasada de lanza a mí es usar el cuerpo como instrumento. ¿Cómo o cuándo o cómo fue para ti darte cuenta que tu instrumento era tu cuerpo? Qué buena pregunta. Creo que fue algo muy orgánico porque mi mamá fue bailarina. Fue bailarina en un grupo de la Universidad de aquí de Hermosillo, Sonora. Y estuvo un tiempo en Ciudad de México y luego vino para acá y nunca lo pudo desarrollar profesionalmente, y creo que también eso fue una buena idea. Lo hacía como hobby, pero estuvo en proyectos con una compañía estatal. Entonces, realmente todo mi mundo fue muy artístico. O sea, en la casa mi mamá siempre ponía el ballet del Lago de los Cisnes o música clásica. Entonces, tengo así videos de mis hermanas disfrazadas, yo de bebé apenas gateando y en el clímax del Lado de los Cisnes, trepándome para bailar, como que siempre fue un mundo muy artístico porque a mi mamá le gustaba y a mi papá también. Entonces, y pues del cuerpo, ¿no? Mi mamá y mi tía María Luisa fueron bailarinas, entonces fue muy orgánico esa trayectoria de cómo, por qué me gusta tanto el cuerpo, ¿no? Eh, Después, pues como a los 7 años empecé ballet, como que de todo mi linaje, así de mis primas, hemos estado en ballet, una cuestión de disciplina también, mis tías también estuvieron, yo siempre estuvo muy, muy apegada y también pues la verdad se lo debo a mi mamá, pues el gusto del arte en general y sobre todo de la danza es de mi mamá. Yo de chiquita me leía cuentos de ópera y me ponía Ay, qué la ópera, padre. entonces como casi todos los recuerdos como felices y nostálgicos tienen que ver con una capacidad artística que ella siempre estaba poniendo sin ninguna expectativa. Es como ahorita que iba a ser mamá, pues es mi mundo, ¿no? O sea, viene uno más a la tribu, a las cosas que me gustan. Sin imponerlo. Exactamente. Que claro que siempre fue su sueño que alguien Obviamente fuera bailarina, ¿no? De ballet, lo siento mamá, no soy de ballet, no, pero es la más feliz, obviamente, está muy orgullosa. Entonces por ahí empezó y luego ya me fui al contemporáneo y me enamoré del contemporáneo y ya, ahí me quedé. Qué padre el contemporáneo. Se me hace muy, muy padre a mí. Sí, sí, ahorita me gusta mucho. Cuando estabas chiquita y empezaste con el ballet, ¿te imaginabas o Ay, soñabas otra vez. con, no te preocupes, o soñabas con los proyectos y todo esto que estás alcanzando, o sea, con convertirte también en directora? O sea, que siento que esto es algo reciente. ¿Cómo te percibías tú de chiquita entrando en este mundo, mirando hacia el futuro? Yo creo que no pensaba en el futuro, a lo mejor porque no es tan fácil vivir de la danza, en general del arte, ¿no? Creo que no lo pensaba de chiquita, nomás quería bailar. Y después solo quería bailar en compañías, y luego que estuve entrenando con una compañía y veía que ellos podían vivir del arte y todo el esfuerzo que hay detrás para mantener esa compañía estable. Dije, ok, sí se puede, y lo pensaba, que para yo tener mi grupo, yo tener mi compañía, algo que ahorita ya no quiero, pero era algo que observaba, ¿no?
mis maestros o mis amigos, pero sí, no pensé que iba a querer ser director. No lo veía en mis planes. ¿Y cómo crees que eso surgió? O sea, ¿a raíz de qué proyecto o en qué etapa de tu vida estabas cuando lo elegiste? Pues, bueno, me fui a Bruselas, ¿no? En 2012. Y sí me acuerdo de cuando estaba allá, decir, ay, me gusta estar en Europa para ser bailarina, pero en el momento en el que yo quiera crear, sí me gustaría hacerlo en México, porque se me hace que México tiene una identidad muy peculiar, sobre todo el norte, que está muy, todavía no está tan explorada, como que hay mucho que hacer por acá. Entonces siempre decía, ay, cuando me llega el momento de querer crear, como que no lo veía como dirigir, ¿no? Pero de querer crear, lo quiero hacer regresando. Y pues estuve 8 años allá y ya cuando me llegó las ganas de escuchar como lo que estaba pasando internamente, ya es cuando decido mudar mis cosas y empiezo a meter a becas y tuve la suerte de obtenerlas y entonces me empezó a direccionar hacia ese lugar y ahorita lo disfruto un chorro. Disfruto mucho la dirección, pero también disfruto mucho la ejecución, o sea, no quitar una con otra. Más de importante es, al menos en esta edad, ¿no? En mis 30, mis 40, no quisiera dejar de ser ejecutante. Siento que todavía hay muchas cosas que tengo que aprender y ya creo que cuando te dedicas solo a la dirección, pues entonces es una apuesta, ¿no? Una cosa por otra. Ajá. Quizá. Me gusta que ciertos proyectos sea yo dirigiendo y otros yo ejecutando o yo dirigiéndome a mí, como que todavía en esa exploración de qué es lo que estoy haciendo. Más todo lo que viene. Sí. Qué emoción. Y en la parte de, bueno, platícanos un poco también de la parte de docencia, porque acabas de estar en Mérida, diste un taller. Sí. O sea, pues no es la primera vez que das un taller, pero ¿cómo te fue en ese taller fuera de Sonora y ahora también estando embarazada? ¿Cómo se sintió tu cuerpo? Pues sí fue otra experiencia, ¿no? Porque le tenía miedo de cómo puedo moverme con la panza, pero el cuerpo es súper inteligente, tiene mucha memoria corporal, entonces va adaptándose y te va diciendo, antes de que sientas el dolor, te va diciendo, no, por ahí no, pues vas cambiando. Y como el contemporáneo, al menos la práctica que yo hago es muy somática, es de mucha escucha, no es nada que tengas que hacer fijo, tú puedes ir dirigiendo como los caminos que tu cuerpo sienta placer, pues, como que las prácticas somáticas te empujan a que no es la importancia de esta disciplina del ballet, del dolor, que duela, ¿no? Es como puedes encontrar una armonía corporal y desde ahí trabajarlo. Y a mí, la verdad, eso me ha funcionado un chorro porque es también como un mindset, esa manera de ver las cosas, como que esta cosa de cuadrada de solo ver para enfrente, y lo somático es como horizontal, más está muy femenino. Okay. Como un pulpo, por aquí, y luego voy a agarrar por acá, y luego por acá, entonces al final, no, a lo mejor no tienes una dirección frontal, pero estás como abarcando más cosas, no sé, lo siento así muy, muy femenino, muy del desierto, así horizontal. Y fui muy feliz en Mérida, fueron grupos muy variados, fue la primera vez que di mi práctica a no bailarines y me gustó mucho porque te das cuenta que el movimiento le pertenece a todos y todos lo pueden disfrutar y llevárselo a su mundo creativo, su mundo interno, y fue bien padre como poder compartir esto y a lo mejor sembrar curiosidades, a lo mejor no para que sean bailarines, pues, pero ahorita estamos súper desconectados del cuerpo, entonces qué padre poder como dar herramientas de si tú quieres continuar, lo puedes seguir haciendo, o sea, que vean la bondad de estar conectados con sí, como cuerpo. Activar esa parte en ti y que siento que puede ser hasta terapéutico. Total. Sí. En el episodio pasado justo hablábamos de eso, hablábamos de salud mental y hablábamos de ir a terapia y las herramientas que nos pueden funcionar pues para sacar algún tema que tengamos o alguna emoción, y hablábamos del movimiento, de cómo, o sea, a lo mejor ir a correr puede ser terapéutico para alguien, ir a yoga, ir a pilates o incluso ahora bailar y conectar, o sea, si estuviéramos haciendo un solo, ¿no? De que muévete como tu cuerpo lo esté sintiendo en ese momento, se puede dar esa terapia, ¿no? A través del baile, como de irte moviendo y sacando alguna emoción o alguna situación de tu cuerpo. Sí, total. Y hasta a veces es como inconsciente, o sea, el cuerpo sabe lo que la mente todavía no es consciente. Okay. Entonces, a lo mejor no estás pensando en una memoria o en una emoción, pero de repente
tu piel se eriza, lloras y no entiendes por qué, o sientes mucho placer, se prende tu erotismo, o sea, no el erotismo pornográfico, digo, no existe el erotismo pornográfico, pero siempre lo digo porque todo está mal entendido, ¿no? Sí. Esa capacidad como de sentir a tu máximo. Entonces, eso se me hace bien interesante del cuerpo, pues como trabajarlo integralmente, y ya después la mente irá razonando lo que el cuerpo le está contando, ¿no? Que tenía. Sí, y sin definirlo. Exacto. ¿Cómo dirías tú que es como tu proceso creativo para ya una pieza? ¿Mm? Para una pieza, por ejemplo. Para una pieza. Pues fíjate que me encanta, creo que estoy obsesionada con los procesos creativos, justo por como que el viaje de los primeros meses, ¿no? Escribo mis sueños. Empecé en el 2020, empecé a crear, tuve una beca que se llama FONCA, Jóvenes Creadores, y empecé a crear y trabajé primero con una súper artista que la amarían, así es como una chamanita, tiene, pues es más grande, pues está entre sus 50. Y la contraté así como coach creativo, porque decía, ¿cómo voy a empezar yo sola? Aparte era pandemia, se acaba de morir mi papá, como que la motivación estaba de que menos 30, o sea, sí. Alguien que me ayude. Y fue como volver a la primaria, así de, digo, ya lo hacía yo en mis procesos creativos como bailarina, como intuitivamente de escribir y dibujar, pero esta vez fue ir a fondo a esta parte que ya ven que en el kinder primaria estamos como súper artísticos y de repente hay un switch. Sí. Entonces fue como que a regresar ahí, ¿no? Wow. Entonces era así de, ve y toma fotos a las cosas que te llamen la atención, o sea, fue mucho hablarle al inconsciente. Ahora, piensa que eres la mejor pintora del universo y crea un cuadro pero que sea enorme. Ahora, así como muchos ejercicios muy lúdicos que dejas que descanse la razón y que empiece la parte creativa. Hay mil maneras de empezar un proceso creativo, ¿no? Pero claro, yo quise trabajar con ella porque sentía que me identificaba. Decía, yo siento que yo soy como ella, pero en otro tiempo, así como es muy espontánea ella, la niña interna está súper activa y así. Entonces como que se me quedó mucho su aprendizaje y lo que hago es, yo le agregué escribir mis sueños y aparte me leí, no sé si lo han leído, al Psicomagia de Jorodowski. Está bien padre porque él trabaja mucho con los símbolos, con el tarot. Yo no trabajo con el tarot, pero trabaja mucho con los sueños. Y él dice que nosotros podemos vencer nuestros miedos a través de los sueños, y lo que va a hacer es que el consciente, o sea, vas a trabajar primero el inconsciente y luego después el consciente va a abrazar eso. Entonces, como ir desbloqueando todo lo que estamos colonizados mentalmente, corporalmente, de pues la disciplina, la escuela, la tecnología, el Instagram, lo que vemos, entonces como ir cortando, ¿no? De raíz. Entonces él dice que una de las maneras es escribir tus sueños para que puedas interactuar más en ellos como un sueño lúcido y tú ahí enfrentar a cosas. De que, por ejemplo, te voy a un ejemplo, ¿no? Que te contaba, yo una vez soñaba con que estaba enfrentando, no sé, un miedo, se caía del barranco y que no lo hacía. Entonces el reto era en el sueño caerte, o sea, aceptar esa caída, entonces como que vas pasando, ¿no? Qué padre. Sí, me súper obsesioné, empecé a escribirlos y empecé a ver cómo se empezó a conjugar la obra con mis sueños. Entonces siento que eso es lo que hago al principio, o sea, escribo muchos mis sueños, dejo que me guíe la meditación, medito mucho a través de técnicas somáticas o de respiración, como que trato de empezar por ese lugar. Y al ladito tengo como ensayos filosóficos que me gustan, pero trato de que no sea esa mi base, porque sería alejarme de mi verdad, ¿no? Wow, qué fuerte. Sí. Y siento que también con eso ya, bueno, yo no todos los días me acuerdo de mis sueños, a menos que sea algo muy fuerte, pero con eso como que te vas cambiando el chip a que cada vez que te despiertas, pues te acuerdas de esos sueños porque ya le estás dando ese recorrido de que me despierto, lo escribo y conecto con eso. Total, aunque sea, si no te acuerdas, aunque sea de que creo que fue este color o este de que me sentías, sí. Y ya de poco a poco te empiezas a acordar más. ¿Y qué tal los sueños locos del embarazo? La bestia. Es que ya le conté a la María. Estoy muy feliz. Así que todo lo que había deseado en estos años de escribir ha sido una locura. De hecho, antier soñé que vencía a un miedo, pero de una manera, o sea, estaba personificado el miedo. Y que yo me escapaba del lugar. O
sea, me escapaba, lograba escapar, pero yo le daba pistas, como jugar con, como ¿cómo se llama? El policía y el ladrón. Yo le daba pistas porque yo quería que me encontrara de cierta forma. Y me encontraba y me volvía a atrapar con más dificultad y me volvía a escapar. Hasta que en el último momento ya no podía escapar, ya estaba descendiendo y me daba cuenta que bajaba las escaleras y que ya era un agujero negro, o sea, que ya no podía escapar. Entonces lo maté. O sea, lo vi. Era una trampa. Un hombre enorme así, yo tenía una pistola y yo no es escapar, o sea, es matar. Ya es, enfrentarlo, no vaya. O sea, describí porque tenía muchos códigos del sueño, de todo lo que significa en mi vida. O sea, ha sido una cosa de matar muchas cosas. Sí. Es que también estás matando tu versión antes de ser mamá. Sí. O sea, ahorita espacio lo nuevo. Sí. Total. O sea, estás así como en esta nueva apertura de, ok, esta nueva versión tuya, porque siempre decimos, ay, felicidades porque eres mamá, pues porque trajiste una vida al mundo, pero tú también dejas tu versión atrás de Gaby, que no es mamá, y empiezan a llegar nuevas versiones tuyas con diferentes creencias, diferentes sueños, diferentes movimientos, y eso a mí se me hace bien interesante ver cómo va a ser tu proceso. O sea, yo creo, y no es que te esté poniendo presión, pero siento que vas a hacer como, o sea, alguna obra que tenga que ver con algún proyecto, con todo lo que ha pasado tu cuerpo y lo que le falta por pasar ya después del parto. Sí, no me lo puedo imaginar. Tú ya lo viviste. Yo lo tengo aquí directo, lo tengo todo para ti ahorita escrito. Oye, ¿y cómo es la maternidad en tu rubro? En mi rubro, pues como soy freelancer, no, pues fue muy relajada en realidad, porque llegó en un momento en el que antes de eso había estado como sin parar por 4 años. Y justo después de mayo veía que no había nada hasta el próximo año. Entonces, sin querer, o sea, no creas que lo planeé, y justo para estas fechas pasó, y fue lo mejor porque estuve súper tranquilo, no he tenido así mucha actividad en la cual me tenga que exponer. He tenido otro tipo de actividad, y qué bueno, porque siento que traía ahí un cohete en la cola que también yo necesitaba para observar, decir, esto sí, esto no, esto me gustó, esto no, por aquí sí, por aquí no. Y si no era parados, como ir con inercia, ¿no? Entonces sí agradezco mucho de que apenas un bebé en mi panza. Sí, te hizo frenarte tantito. Sí. Y otras personas que se dedican a lo que tú te dedicas, o sea, por lo del cuerpo, digo yo, ¿no? O sea, como te cambia tanto o necesitas tanto de él en el embarazo, como el cuidado que debes de tener. El cuidado que debes de tener, ¿cuáles son esas pláticas, o si es que has tenido esas pláticas con otras bailarinas? Sí, pues ahorita pues no ha pasado ni una amiga por eso, más que nada como los años pasados. Y como todavía estábamos viviendo en un mundo tan machista, pues es un poco de que hace embarazo. Entonces, al lado, ¿no? Cuando el cuerpo solamente está evolucionando, pues puede seguir moviéndose. Y sí conozco muchas bailarinas que estuvieron bailando en su embarazo. Hay una super bailarina de aquí Hermosillo que se llama Nadia Rodríguez, que hizo un performance embarazada, lo acabo de ver en video. Donde se cuelga a los 7 meses, colgada en un arnés. Wow. O sea, la bestia, sí, porque eso es difícil, embarazada. Entonces, sí se puede, solo vas haciendo tus adaptaciones. Yo siento que es algo más global, ¿no? Todas las mujeres tenemos miedo en lo laboral de decir que estamos embarazadas, porque todavía sigue siendo como, ay, ya no sirve. Ya no sirve. Por un rato. Cuando no manches, es como si te despertara el tercer ojo, ¿no? Con la maternidad, de que justo. O sea, sí es algo que tenemos que tomar en cuenta, o sea, incluso si estás en un trabajo godín, como que te enteras que estás embarazada y dices que, ay, ¿cuándo lo ves a mi jefe o a mi jefa? O tienes que planear bien esos pasos que vas a dar, y tenemos que cambiar esa mentalidad, porque yo siempre les digo a mis amigas, es que estar embarazada es darte un poder inexplicable y nos convertimos en esta versión de nosotros más poderosas. Y una vez que das luz, no hay vuelta atrás. O sea, no es como que voy a regresar a, ¿sabes? De que hacer la misma persona. No se puede. Y pues sí, o sea, justo está esta narrativa de que estás embarazada, tienes que descansar, te empiezan a tratar con mucho más delicadeza, que en cierta parte está bien porque pues te están cuidando, pero, o sea, no todo el mundo puede ser mamá, no todo el mundo puede dar a luz, no, o sea, los hombres no pueden, ¿sabes? Si por algo es, Entonces yo creo que eso no nos hace menos, sino al contrario, nos hace
nos hace más, y también el instinto que se te empieza a desarrollar, que eso es algo que me sorprende mucho una vez que ya eres mamá, de cómo que estás conectada con tus hijos, cómo empiezas a percibir así cosas de que, como el futuro inmediato, que también hablábamos de eso. Y no tiene que ver con tus hijos, sino a lo mejor conectada con tu pareja o con tus amigos, de que, me va a decir esto, o va a pasar y va a llegar en este momento tal persona. O sea, se te empieza a aprender algo ahí muy, muy diferente. Chance eres más consciente, pues, o sea, tal vez siempre está ahí, pero como que pones más atención, ¿no? Sí, ya antes había, o sea, como Yo más no barreras. sé. Luego lo sabrás. Pero sí siento que antes la vida, o sea, desde mi punto de vista, repito, a lo mejor tenía más barreras o me iba más como por otras cosas más superficiales, y desde que soy mamá es como, güey, literal me enfoco en la vida y en lo que da vida y en lo que me trae felicidad y es para mi familia, y lo demás, o sea, no me importa, pues. Sí, pues lo que Vas te a decía ser la semana pasada, secundario. o sea, a mí se me hace impresionante, o sea, la conozco desde mis 7 años, pues, de ver tú antes y después de ser mamá, Sí. y como en el proceso de que te hiciste mamá fue como un cambio súper positivo, y muchas cosas se han dado a partir de ese nuevo camino, como mejor en lo laboral, mejor en tu yo interno, en tu relación con pareja, tu relación de amistad. Sí, es como evolucionar, o sea, Sí. Pokémon es evolucionando, literal. Oye, Pokémon. Y ahorita yo Gracias. me quedé, mínimo, yo me quedé en Boca de Loba, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia? Se veía muy padre. Nunca pude verlo, lamentablemente. Pues ojalá la queremos volver a presentar. Perfecto. Eso sí, o sea, terminamos como bueno, contesto primero antes de ¿Cómo fue? Pues fue un proceso muy largo, pero en el buen sentido, porque ahora todos los procesos queremos que sean inmediatos, ¿no? Empezamos en 2022 con exploraciones, y fue mutando, ¿no? Que tuvimos como, a partir de esa misma exploración que era el erotismo, salieron 2 videodanzas, y eso, pues, eso iba alimentando a la ficción, y luego juntas anotábamos también sueños, entonces es como si nos empezamos a comunicar en distintos planos, como a jugar en qué tantas maneras podemos tener un lenguaje más allá del habla, ¿no? Para poder alimentar lo corporal. Entonces estuvimos jugando bastante con eso y ya lo metimos para eficaz, y lo que siempre ayuda de una convocatoria es que tienes una deadline, porque si no, pues como artistas, sí, pues ya sabes, ¿no? Sí. Y tú también ya sabes de cómo nos podemos alargar, porque la exploración es increíble. Para mí lo mejor más que el producto es la investigación, entonces te puedes quedar ahí, pero está padre tener una fecha límite, porque eso hace que todo lo que estuviste jugando, pues como que lo vayas aterrizando. Entonces iniciamos en agosto del año pasado, ya con el cast, porque hubo mucha gente que entraba y salía, se salía porque pues le salía trabajo fuera, etcétera, ¿no? Y que estuvo muy bonito porque alimentaba también mucho el proceso, que estuviera gente diferente. Entonces ya empezamos con el cast que se quedó, y ya nos fuimos más a fondo con la ficción, porque ya las videodanzas ya nos estaban dando un contexto. Luego Fernanda, que estuvo en una de las videodanzas, le digo, oye, ¿no te gustaría hacer un cuento de esta videodanza? Entonces empezamos a alimentar mucho la ficción con escritura, entonces ya se volvió ya un mundo más tangible, pues. Y estuvo bien padre, nunca había hecho algo así. Yo quería hacer por primera vez una obra que tuviera una dramaturgia muy clara, ¿no? Porque la danza puede ser muy abstracta y también es muy bonito eso, me encanta. Pero en esta quería una historia entre los personajes, una historia con el espacio, para creaste un mundo, eso. O sea, una dimensión, un universo de Boca de Loba, y a mí me tocó ir, fui 2 veces, y es que me encantó, o sea, me encantó todo desde la entrada y cómo te va llevando en la historia, en la narrativa, esas sensaciones en el cuerpo te pone chinita, sentías el movimiento de las bailarinas también, estuvo muy padre, y también que lo hayas podido llevar a otro formato fuera del escenario, está muy padre. Sí, yo vi las videodanzas, pero no vi lo demás. Sí, no, fue una gran experiencia, y luego cayó la oportunidad de que a Fer le han preguntado por un cuento que tenga que ver con unas cuevas que parecían vaginas. Y estuvimos todo el tiempo, platicamos de que imaginaros que estamos en una cuevagina, que fuera una cueva, pero una cueva que representara la vagina de la mujer, lo que hay adentro,
porque dicen que la vagina es el segundo cerebro de la mujer y que aparte cada conexión pélvica en las mujeres es distinta. Es como si vemos imágenes, como una telaraña. Ah, sí, está llena de términos. Sí. Y los hombres no, es igual. Entonces te hace decir a la bestia, las mujeres somos únicas, inigualables. Entonces, conectar con esa, esa parte especial que eres, ¿no? Entonces, nos imaginamos como estar adentro de una mujer, de un cuerpo, entonces ya se volvía muy capeado, un cuerpo que está muerto y que está ascendiendo. Estamos en imaginación de alguien que está muerto y esto es nuestra cueva. Entonces le presentan esta oportunidad a Fer y Fer, pues justo estoy trabajando con Gaby la dramaturgia de Boca de Loba y se hizo el Boca de Loba como formato de cuento. Entonces es bien bonito ver que la historia así se terminó de aterrizar, así también un cuento. O sea, esto fue una buena oportunidad, la neta. Sí. Perfect timing. Sí. Las cosas tienen que pasar, ¿no? Exacto. Está padre. Y después estuviste trabajando ahorita en una película. ¿O qué era? Sí, eso fue antes, nomás que se acaba de estrenar Emilia Pérez. Estuve en 2023, 22 y 23 trabajando en la película como asistente de coreografía y como coach de movimiento y al final pues también, ¿no? Como performer ahí en la película y estuvo increíble, así, de las mejores experiencias. Cuéntanos de qué se trata la película. También Boca de Loba fue las mejores. Hay muchas buenas, qué bueno. La película se trata de un narcotraficante que quiere cambiar y necesita cambiar de género para poder escapar de la mafia. Entonces, más allá para mí, no lo he visto, no lo he podido ver, pero de lo que estuvimos estudiando, más allá de que se trate solo de eso, es como ir viendo los mundos de los 4 personajes femeninos. Es una película muy femenina y de cómo van evolucionando y transformándose cada una. Y la trama es en México. Ok. Por Jacques Audiard, que es francés. Que también eso fue interesante ver la perspectiva de un francés, pero no es solo un francés, ese vato ese vato de verdad es un gran artista, es como solo él pudo haber tocado temas tan difíciles que son mexicanos de una manera tan fina, tan cuidadosa, tan profunda, tan poéticas también. Entonces, pues sí, yo admiro muchísimo a este cineasta, para mí fue así como una gran oportunidad trabajar a su lado. Qué padre. Y sí, está muy, si no lo han visto, todo su trabajo está increíble, muy, muy bonito. Y el 13 de noviembre sale en Netflix. Sale en Netflix, sí, en Estados Unidos, en Inglaterra, creo que en Canadá, ¿no? También. Okay. Me parece que en los cines mexicanos va a estar ya en enero. Ay, qué padre, va a salir en el cine. Sí, okay. Sí, va a estar en los Oscars en marzo. Yo creo que ya para Netflix, plataformas así, ya van a estar entre estos meses abiertas. Sí. Oye, ¿y cómo fue, o sea, el ser mexicana en el extranjero y trabajar para una producción, o sea, de un proyecto, de un film que es de México? O sea, ¿cómo sentiste tú que pudiste estar ahí aportando desde tu esencia mexicana a este proyecto? Pues sí, estuvo bien interesante porque también me causaba conflicto interno. Me imagino. También por las cosas que ahorita sabemos tenía mucho miedo que fuera una apropiación cultural, ¿no? Pero entre más veía decía, no, es que esto es una ficción, es como un sueño, una pesadilla de México. Y me gustó mucho porque fue el primer trabajo en el que yo he estado como ejecutante, en el cual se me valoró de una manera que no me había sentido tan valorada, por el hecho, yo creo que ¿no? De que era de las pocas mexicanas dentro del equipo y porque fueron valorando como mis aportaciones artísticas y mis aportaciones pues de mi nacionalidad. Entonces pues fue bien padre porque cada cosa que aportaba la recibían muy bien. Y Damián, que es prácticamente por quien estoy ahí, que es como con el que colaboro desde hace 6 años, que yo fungí como su asistente. Él ya había venido a México a trabajar en una obra que se llama Únfalos, ahí nos conocimos. Entonces él está muy enamorado de México y lo entiende, o sea, estuvo 3 meses aquí, entonces
Entonces fue bien padre también ver ese respeto, ¿no? Que existe de nuestro país. No sé, estuvo muy bonita la experiencia. Sí, me gustó mucho. Qué emoción. Aparte, o sea, ya habías estado en una producción para Netflix y ahora estuviste en una producción que ganó en Cannes, ¿verdad? Sí. O sea, sí ganó la película. Y ahora, pues como tener este gran currículum más todo lo que viene. Y yo quería preguntarte, yéndonos un poquito a esa Gaby más pequeña y viviendo en Hermosillo, ¿cuáles crees que hayan sido como los pasos o acciones así de que claves que te hayan llevado hacia donde estás hoy? Porque estabas en un mundo en donde todas tus amigas estaban estudiando lo que no era artístico, ¿no? Entonces, ¿cómo fue eh, todo ese camino? Que a lo mejor ahorita estás aquí y dices, ok, de chiquita valió la pena que faltara esto, o que hiciera esto, o que mi disciplina. Cuéntanos un poquito de eso. Ay, qué buena pregunta. Y así, no para atrás. Es que no es nada fácil, o sea, y como empezamos ahorita diciendo, el arte, todos tenemos esa creencia o ese juicio de que pocas veces nos va a rendir tantos frutos, ¿no? O que a lo mejor tenemos que tener un trabajo ahí godín mientras, aparte, mientras seguimos nuestra pasión. Sí. Ay, qué buena pregunta. Pues creo que cuando así me puse ya más en serio con la danza fue así como en mis 15 años, ¿no? Que era cuando empezamos a salir. Y yo es que me enamoré demasiado, como que no lo vi así como un sacrificio, sabe que me estaba perdiendo de mil cosas, pero la verdad no, o sea, como sabe que eran mis amigas y que las iba en la escuela, no sentía feo de perderme cosas, o sea, estaba tan emocionada de lo que estaba descubriendo, porque el cambio de ballet a contemporáneo fue como haber cambiado de un mundo, como, no sé si es así en todos, pues, pero en la escuela en la que estuve fue demasiada enseñanza artística. ¿Y fue a los 15 eso, el cambio? A los 15. Órale. Y ya me quedé ahí toda la prepa. Y fue justo también cuando empecé a apreciar la lectura, como que empecé a apreciar otras partes del arte, ¿no? Gracias a mi hermana, le encanta leer, y me pasaba como libros para como empezar a leer. Y creo que lo que más así me gustaba, como que sentía que estaba descubriendo otro mundo, empecé a usar el camión. Como en Hermosillo no es normal, no sé si ahorita empieza a normalizarse. Bueno, no, porque siguen estando bien chafas, ¿no? Los sistemas. Vaya, mientras no tengan aire. Ya sé, sí está muy chafa todo el sistema de transporte público. Pero empecé a usar el camión como esa independencia, pero también esa sensación de estar más en la ciudad, ¿no? De conocer tu ciudad. Desgraciadamente México tiene una gran ignorancia de clases y vivimos siempre en nuestra burbuja, y para mí fue como, siento que quebré una burbuja muy fuerte a mis 15 años, y me gustó mucho salirme de la burbuja. Fue como probar esa libertad, más bien, Sí, de entender en qué burbuja estaba yo, en qué burbuja estaba la persona de mi lado, en qué burbuja estaba la persona que venía encima de mí en mi camión, como que empecé a observar más a la gente también, a probar como esa independencia, irme sola en camión, y me gustó mucho, o sea, nunca sentí así de que esto es un sacrificio, y era así de que yo llegaba a mi casa, nunca fue pesado. No, y era de llegaba a mi casa a dormirme 10 minutos porque de 4 a 8 iba a estar en danza, y llegar a hacer la tarea y al día siguiente. Pero esa edad, pues, tienes un chorro de energía, ¿no? Sí. Pues sí, a lo mejor ya mi María de 32 años dice que, güey, qué pesado justo eso, ¿no? O sea, hay que estar en la escuela de 8 a 2 y luego descansar y seguir con otra rutina. Pero no, así fue súper orgánico. Y como las pasamos también en la escuela, sentía que eso sí. Lo dábamos todo. Ya sabes, como que... De que ya no quiero socializar más, más bien. No, yo por mí todo el día, pero como que sentía que tenía un balance ahí. Entonces, creo que lo que más difícil se me hizo fue el primer año que me fui. Es decir, lo sentí así como un sacrificio, eso sí me costó. Sobre todo los primeros 3 meses, porque ahí sí fue un cambio muy abrupto. Y pasé un año de estar básicamente sola, o sea, mucho tiempo sola. Jamás voy a volver y ahora la añoro, no que quisiera volver a estar ahí, pero digo, qué bonito fue esa dificultad de encontrarme a mis 20 años tan sola. O sea, todo lo que me pasó por la cabeza, lo que vi, lo que escribí, lo que sentí, era así de
bien loco, así de que amanecía los sábados y yo, ¿qué voy a hacer hoy? Y tenía que subir un sketch porque si no era de que, güey, qué sola estoy, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero otra vez me enamoraba tanto la danza que para mí era que es que Vale la lunes pena. a viernes yo estoy bien a gusto bailando, explorando, y como estaba tan sola también me permitía, yo estaba enfocadísima a eso, pues. A los 20, perdón, a los 20 fue que te fuiste la primera vez a Bélgica. Sí, Ok. a los 20. Y te fuiste, platícanos a qué te fuiste para allá. Me fui a una formación en un centro de residencias y de entrenamiento para profesionales, pero no era escuela, o sea, era como muy, muy libre. Y la dueña, que es una gran artista que se llama Roxanne Human, como que ella le apuesta mucho a que tú crees tu propio lenguaje como artista. Entonces te decía, tú dentro de esta formación puedes tomar todas las clases y aparte puedes usar el espacio cuando esté libre. Entonces para mí era increíble, o sea, tomaba las clases y encontré un hueco en el salón, yo me metía ahí y exploraba lo que estaba aprendiendo. Y lo grababa y me iba viendo que por ahí se me hace interesante, por ahí no. Entonces realmente estuve todo el día ahí metida, era lo único que hacía. Y como todos estaban más grandes que yo, eh, pues como que me costó mucho conectar con la gente. Tuve una amiga, vivía con sus papás y no vivía en Bruselas, entonces sí la veía, pero no mucho. Entonces de repente tenía gente que me venía a visitar o que conectaba y luego se iba, pero como que en su totalidad estuve mucho tiempo sola y vivía con una familia. Pero estuvo increíble, o sea, leí lo que jamás voy a volver a leer, me comía libros, luego me puse a estudiar religiones porque como es un combo, un collage de religiones en Bruselas me causaba mucha intriga. Eso, el choque cultural. Sí. Siento que tú también lo has de haber vivido muchas veces, ¿no? Sí, O sea, varias veces. Sí, varias sí, veces y el vivir en también otro país. eso que dices, 3 meses, los primeros 3 meses siempre son bien difíciles y luego a la edad que estabas y esa soledad justo de que tú sola estás experimentando esto, Sí. nadie, o sea, sí es todo te cambia mucho ¿En la dónde estuviste? vida. ¿En Francia, verdad? Yo estuve en Francia con ella, pero Ujú. antes sí, de chiquita me mudé muchas veces con mis papás. Estuve en Brasil, en Argentina, en Michigan, No manches, aquí en sí. Chihuahua, o sea, en Ciudad de México. Sí, Wow. nos cambiábamos mucho. Ok, Entonces sí, no sí sé, entiendo no. esa soledad, esos Sí, 3 siento meses, que esa ahorita, dificultad. Sí. o sea, ahorita no te has movido y estás así como, o Ahorita sea, me hace falta. sí. Sí, estoy de que, ¿cómo que me voy a quedar? Es Ya mi te nuevo cambio, es mi acostumbraste. nueva aventura, Sí. quedarme. Sí. Ujú. wow. Enraizarte, que Sí. Ajá. es esto aquí. Ajá, sí, qué loco. Que puede sonar fácil, pero que siento que es lo más difícil. Para mí Sí. sí es muy difícil, sí. O sea, siento que es igual de difícil que si ahorita le dices a alguien de 30 de que de repente te vas a ir al otro lado del mundo y a empezar otra vez de nuevo. Así. Ajá, por primera vez. Siento que, te lo juro, siento que es igual de difícil, así. Sí, pues te acostumbraste. Sí. Pero que parece reto por algo, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Sí, mira, yo también me pongo a filosofar sobre ese tipo de cosas, ¿no? De que ese reto, por qué es, y las raíces y todo, así, también muy, muy visual, ¿no? Digo, yo soy muy visual y todos esos retos los veo en no sé, fotos o no sé cómo decir, imágenes. Sí. Pero, y ahí en Bruselas dijiste, Ujú. qué padre Bruselas. ¿Cuánto tiempo estuviste? 8 años. 8 Al años. final. Digo, sí me gustó. Pues. Con O sea, todo y que no había sol. Sí. Guau. El primer mes sí fue así, yo lloré y lloré, le llamaba al Daniel, al que es mi esposo. Al Y el compadre. Daniel, no te regreses, espérate. Y ahí me iba 6 meses. Y a los 3 meses cambié mi vuelo para que fuera 9. Como que sí lo sufrí, pero también me gustó ese sufrimiento. Sí. Y ya, me regresé. Y ya luego me quedé como en Hermosillo unos 6 meses más. Y luego me volví a ir. Y ahí así me quedé seguidito. Unos 7 años seguidos. Sí. A la más. Sí, me volví justo, o sea, en el 2019 decidimos vivir juntos Daniel y yo y mudar mis cosas para acá, pero ir y venir, ¿no? Pero pum, llega la pandemia 2020, entonces como que me empiezo a enraizar y empiezo a crear aquí y sigo yendo y viniendo, pero sí se siente que estoy enraizada aquí y voy para ciertos proyectos, ¿no? Uh-huh. Ya no está todo mi trabajo allá y ver qué hacer aquí, que era fue ese switch. Mi trabajo está aquí y sale algo allá y me voy para allá. Ok, padre. Sí. Igual que padre que tienes, o sea, tú estás abierta, pues, mientras tengas esa puerta abierta en tu cabeza, ahí puedes regresar cuando quieras. Sí. 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 ¿Qué te iba a preguntar? Yo sí tengo una pregunta. Bueno, no pregunta, pero
yo sé que existe esta comunidad de artistas y la danza en Hermosillo. ¿Qué les pudieras recomendar a esas personas que están iniciando ahorita o que tienen o sea, este deseo de convertirse en bailarines, en sí seguir sus sueños pues en el mundo artístico? Mm, yo creo que les diría que la apuesten a la investigación. Yo creo que todavía no está muy valorada en México la investigación en la danza, ¿no? Okay. O Como sea, se que, van directamente a la ejecución. exacto. Ok, Y todavía hay mucho modelo, pues, que no está mal, pero es un modelo que ya existe por mucho tiempo, que es el coreógrafo te monta los pasos, ¿no? Y tú aprendes a ejecutarlos, que también está bien, pero creo que hay una importancia en tú tener un lenguaje corporal que aportar. Y Ok. ahí cambian roles, cambian créditos, pero es súper interesante trabajar desde ahí porque quitas esa dependencia de que si alguien no me dice qué hacer, yo no hago. O sea, ok, empiezas como a empoderarte más de que el bailarín es una carrera firme y Ujú. puede estar solo o puede estar acompañado de un coreógrafo, tú puedes ser tu propio coreógrafo y también tú cuando le aportas al coreógrafo de esa manera es un creador escénico. ya Entonces, cambia. sí, Ok. cambia mucho. Y yo siento eso, a mí me cambió la vida aprender a investigar. Y es algo que lo sigo haciendo y nunca lo voy a dejar de hacer porque si no, pues ya te empiezas a repetir y pues qué aburrido. Y es un tipo de investigación diferente, es que dices investigar y pues me imagino, no sé, Investigar. ajá, investigar literal, Sí. o sea, ¿cómo inicias una investigación tú, por ejemplo? Pues creo que Leyendo literal, así o como... no, más que nada investigando en tu cuerpo, Ah, ok, como ok, la eso es lo que investigación quería saber. ajá, corporal de primero entender cómo es exactamente tu cuerpo, ¿no? O sea, tu sistema óseo, cómo son tus músculos y cómo es el movimiento que empieza a fluir naturalmente en ti, ¿no? O sea, yo pensara empezar por ahí y luego empezar a colocarte retos, ¿no? Para mí es muchísimo más fácil ser contenida, entonces voy a buscar la fluidez. Ok, Y todo eso tiene que ver también con cosas emocionales, ¿no? Y ir documentando esa investigación a través de video y a través de escritura, de que lo que vas imaginando cuando te vas moviendo, que sientes en el cuerpo, que sientes en el espacio, vas creando como tus propias maneras de relacionarte espacialmente al moverte. Y eso de tener como tan, tan desarrollada esa manera de ejecutar con el espacio, va siendo única tu aportación. ok. Eso se me hace Sí, es padre. eso de crear tu lenguaje, pero qué interesante es el percibirte así. O sea, conocerte también y conocer tu cuerpo Uh-huh. con el movimiento y cómo sabes sentir la vida, literal. Uh-huh. Y nunca Wow, pararla porque pues te puedes quedar, ay, esto me funcionó y lo encontré, no, o sea, siempre estar buscando la evolucionar. evolución, ajá, tener como muchas cartas para jugar, ¿no? Claro. Eso no Sí, se pues es que hace. literal es tu instrumento, lo tienes que buscar y conocerlo y, Uh-huh. y experimentar también. ¿Tú crees, esta es una súper duda que yo tengo, ¿tú crees que o sea, en la mayoría de los bailarines en México, su futuro está como que en los fondos, o sea, su futuro Mm, económico, vaya? O si ves como que lo privado también como desarrollándose, o cómo ves eso tú? Pues sí empiezan a haber iniciativas privadas por los eficaces efidanzas, ¿no? Que es este estímulo que te lo aprueba estatalmente, por ejemplo, el Instituto Sonorense, y a partir de ahí tú puedes colaborar con una empresa y te da su porcentaje, ¿no? Pero siempre va a ser a través de la institución, o sea, siempre va a haber una curaduría y una selección, un jurado que es la institución quien te da el fondo o que te da este permiso. Llegar al punto en el que sea el sector privado quien dé la iniciativa o el artista que vaya con el sector privado y que colaboren, sí la veo todavía muy lejana, Es que es cosa de desgraciadamente. cultura, ¿no? Sí. Totalmente. Y eso haría la gran diferencia, porque, por ejemplo, yo me acuerdo, porque lo estuve pensando mucho porque me frustraba mucho de que, ok, entonces va a tener que vivir de fondos, Uh-huh. los cuales tampoco no siempre, no es que sea el gran dinero, o sea, te dan un fondo, pero tú tienes que seguir chambeando porque no es suficiente para pagar todo lo que Sí, tienes que ¿no? pagar, ¿no? Y aparte fondear tu obra, o sea, está muy apretado todo. Y yo veía que pues allá los teatros son de empresarios, que les gusta el arte y empezaron y pues empezaron a bajar también fondos y tienen un teatro. No es el artista quien hace el teatro, porque es como, es otra vez, ¿no? Ya de por sí
tu propio administrador, todólogo. Ahora tienes que tú crear también los espacios. Es súper, está muy difícil, pues, pero creo que es algo que nos toca hacer para que las futuras generaciones, con suerte, puedan llegar a este punto en el que, pues sí, que todos tengan este amor por el teatro, pero el amor por el arte, que sea una gran diferencia si lo tuviéramos en la escuela, ¿no? Sí, empezar desde más chicos con eso. Que en la escuela te enseñaran a apreciar el arte. Apreciar el arte, claro, sí, debería ser desde chiquitos, ¿no? De que tú por gusto empieces de que apreciación. Esa era mi segunda pregunta, de que cómo piensas que esta cultura se cambia, o sea, ¿cuál sería eso? De que desde chiquitos, ¿no? ¿O qué dirías tú? Sí, desde chiquitos, porque creo que hay muchas cosas en las escuelas de que, aprender a tocar guitarra, y eso está súper bien, pues, pero no te enseñan a apreciar el arte en general. Y que o sea, te enseñan la técnica. Exacto. Que te enseñen a apreciar todo el arte, que sea un gusto más. Y aportaría muchísimo, porque el arte al fin y al cabo te hace un pensamiento crítico. Y hoy en día es algo que se está deteriorando porque todo lo tenemos masticado, todo de la tecnología nos puede decir fácilmente qué hacer, qué es. Estamos viendo en un mundo imagen, que entonces ya no hay un trasfondo, no hay una oposición. Entonces, tener un pensamiento crítico de reflexión te lo da el arte. Y se me hace que ahorita debería ser como, no deberían de apostar en las escuelas de tener una materia de apreciación del arte. Pues sí, desde la primaria, porque en el kinder lo teníamos de cierta forma. Eso es lo chistoso en la pandemia, o sea, cómo le dieron todos la importancia al arte, porque era lo único que teníamos como al alcance. Y nomás se acabó la pandemia, es como que no pasó es que nada. Empiezas otra vez en ese chip de ratoncito sin parar a trabajar y ejecutar y es cierto, o sea, que cada cosa capitalismo. que alguien, capitalismo, pero si alguien te dice algo, o sea, es de que se lo compras y nunca tienes este lente del pensamiento crítico, pues simplemente es como, ok, ya, lo que tú me dijiste, esa es mi realidad y no me cuestiono, no investigo, pero qué padre que lo mencionas y que si nos está escuchando alguien de futura generación, ¿sabes? O sea, más pequeños, pues que les pueda servir esto. O más grandes que van a tener más pequeños. Sí, pues sí, quiero ver cómo porque, nace pues, Baby Daniel. En casa, o sea, como tú dices, o sea, uno más a la tribu que tu mamá no te obligó a hacer esas cosas, simplemente como estaba en tu entorno, para ti lo fuiste normalizando y te fue gustando y fue así. O sea, sí muchas veces tiene que empezar en casa, pues, o sea, mínimo, porque de ahí empieza la curiosidad también, ¿no? Entonces, ya saben qué hacer. Y justo eso, o sea, el arte te mantiene curioso. Claro. Ahorita, no sé, no existe, ¿no? O sea, no que no existe, sino que ya cada vez hay menos curiosidad, hay más patrones, ya solo sigues tu patrón de lunes a viernes, y obviamente terminas con el cerebro fundido por esa manera. Hasta los trends, o sea, trends de TikTok, o sea, ya es algo muy como está bien delimitado. Sí, o sea, ya te están diciendo, quiero ver a mí me trauma cómo la gente, los trends de TikTok literal, cómo les gusta ver exactamente lo mismo, pero ahora en diferente mono, ¿sabes? Pero es el mismo audio, el mismo coreografía, el mismo, o sea, ya no hay. Y sí, obviamente los creadores, pues ellos están creando, ¿no? Pero la gente al consumir están consumiendo exactamente lo mismo. O sea, ya no hay de que como sí hay, pues, pero como que se va haciendo menos la curiosidad de. Pero es que ahora la moda es subirte a lo que ya existe, no como pues, definirlo. No tener esa curiosidad, no definirlo, no apreciar cosas de que, oye, esto está medio raro, hay que checarlo, hay que entenderlo, intentar entenderlo, hay que lo que sea. Sí, sí, totalmente. Tan solo el hecho de que en tu día tú ya estés pensando que vas a subir, o sea, es como, ya estás en ese mundo, ya dejas de estar en este. Y ya se me olvidó lo que iba a decir, mira, las hormonas. Baby brain. El embarazo. Sí. Es que se fue. Eso. Pero sí, a mí me tripea mucho, pues tú sabes cómo soy con las redes. Creo que tienen cosas muy positivas, pero todavía no podemos entender la afectación que está teniendo nuestra identidad. Deja tú, o sea, a veces sí lo entiendes y, o sea, no porque parar. Lo entendemos, no va a parar. O sea, es como, es una maquila de contenido, pues ya, lo que es el internet. Entonces está muy cabrón pararlo, sobre todo en un mundo consumista. Y eso, o sea, ya no te aburres, pues. Y apenas cuando te aburres, cuando empiezas a ser creativo,
Justo es muy importante aburrirse, sí, muy importante aburrirse. Y ya no, o sea, ya es como un hábito muy tóxico el tener el celular. La neta, somos como niños chiquitos que, o sea, que siempre tienen que estar entretenidos y si no hacen un berrinche, así somos ya, literal, te quitan el celular, te quitan tu entretenimiento, y no, ¿cómo? Ay, no, o sea, empiezas, es un berrinche de alguien de 2 años, y ya estamos grandes, pues, y no, cada vez en lugar de Pues irnos quitando las dependencias, Ajá. nos van agregando dependencias. Sí, pero sería, o sea, como el otro día está leyendo, es que todo está formado para que estés dependiente de que la luz, cómo está acomodado, o sea, tú los sistemas, sabes, ¿no? O sea, el sistema para que te estés enganchado. Entonces dices, ¿qué puedes hacer para eso? Mucha disciplina, o sea, tener horarios con el celular, tener horarios para aburrirte, para no hacer nada, o sea, es como, tienes que chambear un chorro para estar en contra de ese río que te... No, y algo que, por ejemplo, yo a mis clientes en marketing o incluso con este podcast, lo que intento es, si ya quieren crear contenido porque quieren tener más seguidores, porque quieren que reconozcan su trabajo, es aportar valor. O sea, compartir tus conocimientos, tus aprendizajes, que sea contenido educacional y no sea contenido, o sea, ya aspiracional, porque esa parte ya pasó. O sea, Instagram nació siendo una plataforma aspiracional donde todo el mundo siempre publicaba, o sea, como pues esta parte, ¿no? De aspiración, y ahorita no, ya gracias a Dios está cambiando un poquito esta parte de compartir contenido que aporte valor, que eduque y que realmente la persona se quede ya pensando de que, oye, esto sí me sirve, o con esta información puedo aportarle algo a mi vida, a mi negocio o a los demás. O que te despierta esa curiosidad. Pues. Ajá. Sí, totalmente. Sí, como usarlas en su lado positivo. Sí. ¿Y ahorita qué planes vienen para Gaby Ceseña? Bebé. Número uno. Bebé. Pues tengo este proyecto junto con José Ramón Corral, que se llama Futuret, y que estamos bien emocionados porque lo iniciamos nosotros y ya vemos que se está haciendo como, se están sumando personajes muy, muy importantes. Digo, han entrado y salido muchísimos colaboradores que siguen siendo colaboradores, pero se empieza a sentir una raíz con más gente. Uno de ellos es Gabino Guerrero y otro es pues Daniel, mi pareja, pero que estamos como realmente trabajando en la plataforma, ¿no? Para hacerla crecer, y nos dieron Eficaz. Estamos esperando Felicidades. Muchas gracias. Sí. Estamos esperando como a terminar de entablar con la empresa para poder iniciar el proyecto, y lo iniciaríamos hasta enero, yo creo. No, perdón, hasta marzo. Enero con la difusión y marzo ejecutarlo, y es formativo. Le quisimos tirar con algo formativo, multidisciplinario, y invitamos a diferentes artistas a que den clases de unas semanas intensivo de literatura, de cine, de filosofía, de danza, coreografía, de iluminación, porque pues se nos hace importante, ¿no? Que, como lo que decíamos de pulpo, ¿no? Claro. O sea, de que que puedas tomar inspiración de diferentes partes para luego tú hacer lo que, pues ya sea lo que tú te quieres enfocar, ¿no? Entonces, pues por ese lado está este proyecto, y aparte con José tenemos ganas de hacer una obra en conjunto, queremos volver a hacer el Festival Futuret el otro año, tenemos así como una lista de fondos a las cuales pedir para poder seguir formalizando el proyecto y hacerlo más grande. Y me acaban de dar Fonca, hoy me enteré. ¡Qué felicidades! ¡Felicidades! Y eso sería para un solo. ¡Ay, qué padre! Sí. ¿Ya has hecho solos o es la primera vez? Hice un solo de formato corto, de máximo duró 15 minutos. Y se me antoja no ponerle, o sea, límite. Si vas, hasta me gustaría que tuviera 2 formatos, uno corto y uno largo, si es posible, si no, pues lo que vaya fluyendo, ¿no? Pero se me hizo padre porque siento que están pasando cosas como en mi cuerpo, pues lo que me estaban diciendo, ¿no? De toda esta evolución corporal. Pues me hace padre poderla dejar plasmada en algo, ¿no? Qué padre. Entonces, muchas felicidades. Muchas gracias. Muchas bendiciones. Sí. Y muchas felicidades. Gracias. Sí. Yo soy fan de Futuret, la verdad, espero que les vaya súper bien. Bueno, la verdad, yo soy muy fan de todo este tipo de conjuntos, conglomerados, como le quieran llamar, que intentan crear comunidad. Crear espacios para el arte. O sea, siento que, yo siempre lo he dicho, ¿no? Yo creo que tenemos que llevar, ahorita, como está tan fácil
el contenido basura, por así decirlo, y estás tan cansado, entonces... Me encantó contenido basura. Contenido basura. Wow, gran término. Y estás tan cansado del trabajo, de lo que sea, entonces es bien fácil llegar así. Entonces yo soy muy de la idea de que tenemos que, la gente que pues nos gusta la cultura y queremos seguirlo reproduciendo, que hacer el esfuerzo también de llevarlo más cerca a las personas, que se le facilite, y siento que Futurete es eso, o sea, que ayude en esa causa mínimo. Y sí, se me hace muy importante justo ese tipo de grupos, de colectivos que se dediquen a eso. O sea, tenemos que tenerlo más presente todavía. Hay que ganarle al contenido basura. Total, muchas gracias. Sí, la neta sí es nuestra tirada. O sea, hay tantas cosas que hacer que a veces no sabemos por dónde iniciar, pero tenemos ahí un buen asesor, que es el Gabino, productor del Daniel, de cómo ir. O sea, queremos tener un espacio tangible, un salón que pueda hacer teatro, para poder hacer todo lo que queremos hacer, que también sea formativo, no nomás a bailarines, sino a no bailarines, justo para eso, no para que sean bailarines, sino para fomentar como la conexión corporal, que eso te va a hacer conectar con el arte más fácil. Sí. Y yo siento que hay cosas en Hermosillo que están pasando muy, muy importantes, ¿no? No sé si ustedes lo sienten, como que hay personas que se están interesando más por el arte sin ser artistas. Sí. Y hay artistas muy, muy talentosos, como que, y hay dinero aquí también. Y también ya no se están, o sea, ya están viendo la posibilidad de hacer su arte aquí sin tener que irse. Entonces ya no hay esa fuga de talento. O sea, sí hay, pero ya no tanto como antes, de que quieres ser artista, jamás vas a vivir en Hermosillo. O sea, no. Y ahorita ya hay más gente que se queda, hay más gente que está produciendo aquí. Eso es muy importante también. Entonces cada vez veo, más el intento. Tal vez todavía no llegamos, obviamente, a donde tenemos que llegar, pero el intento está, las ganas están, los espacios se están intentando formar. Entonces hay que apoyarlos también, porque pues si la gente no va o no apoya también, pues van a dejar de existir. Entonces hay que apoyarlos siempre. Sí, totalmente. Sí, hay que apostar al Hermosillo, ya que andamos aquí. Aprovechar aparte, que estamos aquí en el desierto. Los del cine lo vieron súper rápido. O sea, hay playa, está Estados Unidos súper cerca, hay desierto, hay un chorro como de... Hay muchos escenarios, literal, hay mucho que tiene para ofrecer. Es un gran punto de estratégico, hasta estratégico Hermosillo. Entonces hay que sacarle jugo nomás. Sí, totalmente. Muy bien, chicas, pues Gaby, muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí. Me divertí mucho. Yo también. Gracias a ustedes. Sí, muy bueno, qué emoción. Sí, gracias. Estuvo muy acogedor. Qué bueno. Y mucho éxito en todos tus proyectos, los de ahorita y los que vendrán. Muchas gracias. Y con tu maternidad también. Sí, luego venimos a un podcast de con maternidad. Sí, con bebé. Que bebé hable, que diga qué es lo que nos tiene que decir. Bueno, pues muchas gracias. Este fue el episodio número 8 con Gaby Ceseña. Bye. Gracias. Bye.